Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tempu Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con el concepto de los derechos humanos. Para tal efecto, en primer lugar compartiré con ustedes una definición de mi propia autoría y seguidamente algunas particularidades y generalidades y reflexiones en torno a los derechos humanos para su mejor comprensión. Esto es, para poder construir un concepto de los derechos humanos. En tal sentido, en primer lugar, la definición de derechos humanos de mi autoría refiere o la señalo en los términos siguientes. Refiero que los derechos humanos son el conjunto de derechos, de facultades, de prerrogativas y libertades inherentes a la naturaleza de las personas humanas y excepcionalmente de las personas jurídicas. Sustentados estos derechos desde su origen, esencia y finalidad en la dignidad humana como un valor supremo de todas las personas, cuya materialización efectiva, es decir, los derechos humanos, cuya materialización efectiva resultan indispensables para el desarrollo integral de todas las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, mismos que son reconocidos, no otorgados como derechos prepositivos, es decir, que los derechos humanos existen antes del nacimiento del Estado. Y estos derechos se encuentran consagrados en las constituciones políticas de los países, así como en las declaraciones, convenios y tratados internacionales, es decir, en términos generales, en el derecho internacional de los derechos humanos. Estos derechos humanos también es importante señalar que se encuentran alimentados primordialmente por una corriente ius naturalista, esto es, por el derecho natural, y que, en tal sentido, las autoridades de todos los estados o de todos los países tienen la ineludible obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, de tal manera que exista pues un goce efectivo de estos derechos humanos a favor de todas las personas. Debe considerarse en esta concepción de los derechos humanos a todos aquellos mecanismos constitucionales, legales y convencionales para su protección. También es importante apuntar que los derechos humanos se encuentran en constante y permanente evolución. ¿Atendiendo a qué? Atendiendo al tiempo, al espacio, así como al contexto en el que se encuentra y se desenvuelve la humanidad misma. Aunado a lo anterior, aunado a esta definición, a esta concepción de los derechos humanos que acabo de compartirles, es importante señalar que los derechos humanos como una institución jurídica tienen aparejada una serie de clasificaciones, de cualidades, principios, características y condicionamientos. Ahora bien, en primer lugar, en torno a esas características que acabo de mencionarles, me referiré a una de tantas y que me parece de las más fundamentales. Esto es el concepto de dignidad humana. Recordemos que dijimos que los derechos humanos se encuentran sustentados en la dignidad de las personas. Pues bien, ¿qué es la dignidad? La palabra dignidad es abstracta y significa cualidad de digno, que a su vez deriva del adjetivo latino que se traduce en valioso. Por tanto, la dignidad es la calidad de valioso de un ente. Immanuel Kant, yo lo cito y me parece uno de los autores que con mayor precisión ejemplifica lo que debemos entender por dignidad humana, define a la dignidad como un requerimiento moral que exige tratar a toda persona como un fin en sí mismo. Kant afirma lo siguiente: todo tiene un precio o una dignidad. Lo que tiene un precio puede ser sustituido por otra cosa como equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio, como son las personas mismas, como es el ser humano, no admite equivalente. Todo aquello que no admite equivalente posee dignidad. Así lo manifiesta Immanuel Kant. Ahora bien, en cuanto al contenido de los derechos humanos, los derechos humanos se clasifican en derechos de naturaleza, en derechos civiles,
políticos, político-electorales, en derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, derechos de solidaridad internacional. En la actualidad, atendiendo a todo este aspecto que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, pues podemos hablar también de ciberderechos o derechos digitales. Ahora bien, también existe una clasificación de los derechos humanos conforme a su evolución generacional, es decir, conforme los derechos humanos han ido surgiendo, y acorde a su surgimiento, acorde a su origen. Estos derechos humanos se clasifican pues en derechos humanos de primera generación, que se refiere a los derechos civiles y políticos, derechos de segunda generación, que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, derechos humanos de tercera generación, también conocidos como de solidaridad o cooperación internacional, y finalmente no existe una consolidación acerca de una cuarta generación. No obstante, existen autores que apuntan que dentro de los derechos humanos de cuarta generación vamos a encontrar precisamente a los ciberderechos, a los derechos digitales, a toda esa serie de derechos humanos que, incluso atendiendo a que el ciberespacio es un mundo reflejo del mundo real, convergen en ese ciberespacio. También es importante apuntar como características de estas generaciones que en lo que hace a la primera generación, pues prácticamente implica una posición pasiva del Estado, puesto que lo que tiene que hacer con los derechos civiles y políticos pues es respetarlos, es no afectarlos. En tanto que cuando nos ubicamos en la segunda generación de los derechos humanos, nos vamos a referir a que el Estado tiene que crear infraestructura, crear una normatividad y crear todo aquello que sea necesario para proveer de esta categoría de derechos de segunda generación, que, como dijimos, son los económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, como el derecho a la salud, como el derecho a la vivienda. Aquí el Estado ya no asume una postura pasiva, sino una postura de proveer. E incluso al respecto hay doctrina que habla del Estado social del derecho, por ejemplo. En lo que hace a la tercera generación, se refiere a un catálogo de derechos humanos cuya materialización ocupa a la comunidad internacional, como la paz, como la seguridad internacional, como los derechos ambientales, el cambio climático, el calentamiento global, entre otros. Y en lo que hace a la cuarta generación, como hemos dicho, se encuentra aún en consolidación, pero insisto, hay temas en torno a esta cuarta generación, como pueden ser los ciberderechos, los derechos digitales, derechos humanos en el marco del ciberespacio, cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, con la bioética, entre otros. Ahora bien, también es importante señalar, y esto me parece muy fundamental, que los derechos humanos tienen la cualidad de ser exigibles precisamente para hacer efectivo su cumplimiento. Y para tal efecto, al menos en nuestro sistema jurídico mexicano, se encuentran algunas instituciones, algunas normativas que se refieren a este ámbito de exigibilidad de los derechos humanos, de evitar que se transgredan los derechos humanos. Y me refiero a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las comisiones estatales de los derechos humanos, a los jueces de amparo, tribunales colegiados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunales de circuito, que a través del juicio de amparo, a través de las acciones de inconstitucionalidad, a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano o de la ciudadanía, van a velar por esta exigibilidad, o esta característica de que las personas exijan el cumplimiento de los derechos humanos. En ese tenor también podemos mencionar a la CONAPRED, a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, entre otros. Pues bien, una característica más. También es importante señalar que nuestra Constitución Política Mexicana impone a las autoridades del Estado mexicano los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, dicho de otra manera, e incluso lo que tiene como resultado la reparación integral del daño cuando existan violaciones a los derechos humanos. También es importante señalar que los derechos humanos están sujetos a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad,
progresividad y inalienabilidad. La universalidad pues, se refiere a que todas las personas, sin excepción alguna, atendiendo al principio de igualdad y la prohibición de discriminación, todas las personas entonces, sin excepción alguna, gozan de los derechos humanos. En lo que hace al principio de interdependencia, este principio nos indica que los derechos humanos son dependientes entre sí. Un derecho humano depende del otro derecho humano, de tal manera que la violación o transgresión a tan solo uno de esos derechos humanos, pues implica una transgresión a los derechos humanos de las personas. En lo que hace al principio de indivisibilidad, pues este nos indica que los derechos humanos tenemos que verlo como un todo, ese conjunto de derechos, de prerrogativas, de libertades constituyen esta concepción de derechos humanos. Y entonces son un todo, no los podemos dividir, no los podemos fraccionar, no los podemos jerarquizar, puesto que desde un punto de vista holístico son pues un todo, indispensables para el desarrollo integral de las personas, como ya hemos comentado. En lo que hace al principio de progresividad, tiene que ver precisamente con una característica que ya señalamos de que los derechos humanos se encuentran en constante evolución, en constante progreso, en constante crecimiento. Es decir, en materia de derechos humanos siempre tenemos que ir y pensar hacia adelante. Es una prohibición también de regresión. El principio de progresividad se traduce en una prohibición de regresión en materia de los derechos humanos. Y finalmente la inalienabilidad pues nos va a señalar que todos los derechos humanos son inherentes, son perennes a los seres humanos, a las personas, y por lo tanto estos derechos humanos no se pueden transferir, no puede renunciarse a ellos y no pueden eliminarse. También es importante señalar que los derechos humanos no son absolutos, es decir, pueden restringirse y suspenderse en los casos y las condiciones que la propia Constitución establezca. Esto quiere decir que en efecto, todas las personas gozan de los derechos humanos. Claro que gozan de los derechos humanos. No obstante, el goce de los derechos humanos está sujeto a que las personas cumplan con los propios mandatos constitucionales, convencionales y legales que son exigibles para su goce efectivo. Pongo un ejemplo. En nuestra Constitución Política Mexicana, en el artículo 5, se consagra el derecho humano al trabajo. Palabras más, palabras menos, se refiere que todas las personas pueden dedicarse al trabajo, profesión, industria o comercio que mejor le acomode, que desee, pues. Ojo, siempre y cuando esta actividad, esta profesión, esta industria, este comercio sea lícito. No ataque derechos de tercero y no ofenda a la sociedad. En sentido contrario, si yo realizo, por ejemplo, una actividad comercial ilícita, una actividad que ataca derechos de tercero y que ofende a la sociedad, por supuesto entonces que no gozo de ese derecho humano, no gozo de la protección constitucional, y es aquí donde se activa la posibilidad de que mis derechos humanos puedan ser restringidos o suspendidos a través de actos privativos en mis derechos humanos, a través de actos de molestia o incluso a través de omisiones por parte de la autoridad, con la salvedad de que la autoridad, aún en estos supuestos de que yo incumpla con esos mandatos constitucionales respecto de determinado derecho humano, ojo, no significa que la autoridad actúe de manera arbitraria. Tiene que tiene que condicionar y ajustar su actuación a las garantías para la protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son estas garantías? Son principalmente las establecidas en los artículos 14, 16, 17 y 20 constitucional. Por ejemplo, para el caso de actos privativos de derechos humanos, la autoridad tendrá que ese acto privativo tendrá que existir previamente un juicio previo en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a la ley expedida con anterioridad al hecho y ante un tribunal previamente establecido. Si la autoridad lleva a cabo un acto de molestia, este acto de molestia debe estar fundado, motivado, expedido por autoridad competente y debe de haber un mandamiento escrito. Bueno, fundamentación, motivación, autoridad competente y mandamiento escrito. Son los 4
4 garantías. Y así sucesivamente, el 17 consagra la garantía de acceso a la justicia, que la justicia sea pronta, expedita, completa, imparcial, el acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias, y el artículo 20 en materia penal pues señala un catálogo de derechos, de garantías, materialmente hablando, garantías de toda persona imputada, garantías de la víctima y una serie de garantías que se tienen que cumplir en el marco de todo proceso penal acusatorio, como por ejemplo la presunción de inocencia, como el derecho de asistencia médica y psicológica para el caso de las víctimas, como en caso de personas indígenas, el derecho que tengan acceso a personas intérpretes y traductoras que conozcan su lengua y su cultura. Pues bien, en el marco de esta materialización de las garantías a las que habrá de sujetarse las actuaciones de las autoridades del Estado, es que pueden restringirse y suspenderse los derechos humanos, tomando en cuenta que, como hemos dicho, estos derechos humanos no son absolutos. Ahora bien, es importante también señalar que en el marco del reconocimiento de los derechos humanos debe plantearse que para la realización de los mismos existe una igualdad formal, un concepto de igualdad formal, así como también un concepto de igualdad material. El primero, la igualdad formal, es un principio que parte del supuesto de que todas las personas son iguales ante la ley, ante la declaración expresa de la legislación. Y el segundo, ojo, reconoce, atendiendo a nuestra realidad social, que no existe como tal la igualdad formal, puesto que en la realidad podemos apreciar que existen desigualdades y existen diferencias entre las personas, lo que motiva entonces un tratamiento diferenciado para aquellas personas, entre comillas, diferentes, que regularmente son personas o grupos en situación de vulnerabilidad, como podemos señalar a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, a las personas adultas mayores, a las personas afrodescendientes, personas, pueblos y comunidades indígenas, personas migrantes y refugiadas, personas en situación de discapacidad, personas que viven con VIH, personas que pertenecen a la comunidad sexogenérica, personas jóvenes, personas trabajadoras del hogar, personas defensoras de los derechos humanos, personas privadas de la libertad, personas en situación de pobreza, entre otras. Para estas personas o grupos de personas en situación de vulnerabilidad, un tratamiento diferenciado resulta totalmente indispensable para equilibrar el goce de los derechos respecto a las personas que no se encuentran en esa situación. De tal manera que las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas bajo ninguna circunstancia pueden considerarse discriminatorias, sino tendientes a garantizar a que las personas o estas personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a una igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. Y aquí quiero mencionar una frase que dice: en lo único que somos iguales es que somos diferentes. Para ir concluyendo, es importante mencionar que nuestra Constitución Política Mexicana se compone de dos grandes apartados: la parte orgánica y la parte dogmática. La primera, la parte dogmática, es la que consagra derechos humanos y garantías, y la parte orgánica es la que se va a encargar de señalar cuál es la estructura y funcionamiento del Estado. De tal manera entonces que vemos esas dos partes: la parte que consagra derechos humanos y garantías, que constituyen un límite al ejercicio del poder público por parte de las autoridades. De tal manera entonces que todas las autoridades del Estado tienen que sujetar su actuación, sus omisiones, sus actos privativos, sus actos de molestia, sus actos de autoridad, ¿a qué? A estos derechos humanos y a estas garantías que consagra nuestro texto constitucional. Y dicho de otra manera, también vemos ahí en la Constitución Política Mexicana dos grandes elementos: pueblo y gobierno. Un pueblo que tiene derechos humanos y garantías, y un gobierno que tiene que respetar al pueblo, debe hacerlo en el marco de esos derechos humanos y garantías. De tal manera entonces que los derechos humanos son un límite al ejercicio del poder público. Y es importante también señalar que los derechos humanos son el resultado de grandes luchas históricas, revoluciones, derramamiento de sangre y una lucha constante y permanente día a día, valga la expresión, hasta el día de hoy mismo. Existe pues también la tendencia de extender la protección de los derechos humanos a los animales y a la naturaleza, y en ese sentido ha cobrado vida el concepto de persona no humana.
También para finalizar es importante apuntar que debemos de dejar de ver a los derechos humanos como un conjunto de normas jurídicas. Hay que visualizarlo como un principio rector de la convivencia de la humanidad y que, si bien es cierto, se sustenta en la dignidad de las personas y en el derecho natural, tenemos que impregnarle un alto grado de humanismo, tendiente al desarrollo integral del ser humano. Es todo. Si les gustó el contenido, por favor, compártanlo, dejen sus comentarios. Nos vemos en la próxima emisión de su programa Tempo Iuris Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos.